Hola, bienvenidos a Justo en la Diana. México acaba de vivir uno de los peores terremotos de la historia. Esa quizás sea la noticia más actual de dicho país, pero hay otros temas que también sacuden la tierra azteca. 3 años sin respuesta sobre los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y 0 impunidad para los asesinatos de periodistas que denuncian los males de esa nación. México en espera de la justicia. Hoy pondremos el dardo justo en la diana. El pasado 19 de septiembre, un terremoto sacudió el centro y sur de México, dejando un saldo de al menos 331 personas fallecidas y miles resultaron heridas. El temblor de 7,1 grados, según el Servicio Sismológico Nacional, tuvo su epicentro a 12 kilómetros de Azochiapán y ha provocado el derrumbe de decenas de edificios en la capital. Los ciudadanos se volcaron en las tareas de ayuda y crearon brigadas ciudadanas para colaborar con los rescatistas y llevar comida y agua. Después de la capital, Morelos y Puebla son las 2 regiones más afectadas. Varios países, entre ellos Colombia y Chile, se apresuraron a enviar equipos de ayuda para contribuir en las tareas de rescate. Las clases en la mayoría de los colegios y universidades se han retomado y poco a poco se reactivan otras actividades, mientras México sigue buscando entre los escombros a supervivientes del potente terremoto. En lo material se evalúa que el proceso de reconstrucción de miles de viviendas y centros educativos tendrá un valor aproximado de $2.000 millones. Peña Nieto explicó que la próxima semana su gobierno comenzará a entregar tarjetas a los damnificados en Oaxaca y Chiapas. Quienes reciban esta ayuda se harán acreedores al menos de 2 depósitos bancarios realizados por la Administración Federal. Los gobiernos locales, sin embargo, podrán auxiliar a su vez a las víctimas con más recursos económicos aportados por fondos de desastres naturales. Estas son las víctimas, las voces de algunas de las personas afectadas por el evento sismológico que ha dejado numerosas pérdidas materiales y humanas. Yo estaba en el centro de la ciudad, trabajo en el centro de la ciudad y afortunadamente no nos pasó nada ahí, pero al salir de regreso para acá con mis papás, escuché en el radio que justo la escuela donde habían cambiado a mi sobrina se había caído, pero ella está bien. Como siempre, la sociedad sacando adelante todo. Sí, increíble el apoyo de la gente, la organización. Hay demasiadas personas aquí y hay demasiada comida, apoyo de guantes, medicamentos. O sea, hay muchas personas que de verdad están ayudando y están apoyando. Entonces eso me hace sentir muy orgullosa del país. La versión que se sacó con el nombre de una niña, no tenemos conocimiento, nosotros nunca tuvimos conocimiento de esa versión y no creemos, estamos seguros que no fue una realidad, puesto que, repito, se corroboró con educación pública, con la delegación y con la escuela. La razón de estar hoy aquí es primero para solidarizarme con las familias afectadas, con las familias damnificadas. Segundo, explicarles cuál va a ser el plan de acción que vamos a seguir. Y que tengan la certeza y la tranquilidad que hoy vengo a comprometer, habrá de parte del gobierno de la República para apoyar a las familias damnificadas. Se empezó a sembrar de arriba para abajo, viendo cómo se meneaban los árboles. No, fue horrible, horrible. Nunca habíamos pasado esto aquí en el estado de Morelos. ¿Usted dónde se encontraba? Yo me encontraba aquí sentado, vi cuando cayó el reloj del ayuntamiento, le cayó una señora encima y una niña, desgraciadamente una niña como de 12, 13 años por allá. Estuvo espantoso, se veía la polvadera en la calle, la gente gritando, había gente que pasaba ensangrentada, personas tiradas en el suelo. Sí, o sea que estuvo muy feo. Es que aquí en Jojutla yo tengo 62 años y desde que yo tengo uso de razón nunca había habido un sismo de tal magnitud.
No, estuvo horrible, horrible, horrible. Yo sentía que mi casa se caía. Pues mi casa se cayó el segundo piso. Mi hija vivía en la parte de arriba y después colapsó todo. ¿Usted estaba aquí en casa cuando sucedió el temblor? Yo no estaba. Había salido de aquí a donde está la máquina y de ahí me regresé. Porque mis hijos quedaron sepultados. ¿Pudieron rescatar a sus hijos? 2 muertos y 2 vivos. Y continuamos adentrándonos en los círculos de acción de México. Ya veíamos lo que sucedió con el terremoto, pero hay otros temas que también demandan nuestra atención. Ser periodista en México significa exponerse al peligro de ser asesinado. Es más peligroso investigar un asesinato que cometerlo. Ya van 11 profesionales muertos este año y más de 100 desde el año 2000. Las denuncias por agresiones son el preludio de la muerte segura y ante esas denuncias, las autoridades deberían actuar, pero nada sucede. Tampoco actúan cuando ya ocurre el crimen. De ahí que la palabra impunidad prevalezca junto a la falta de respuestas. A la memoria de Miroslava, a la memoria de Regina, a la memoria de tantos y tantas que han muerto en los últimos años. En México cada vez es más peligroso investigar un crimen que cometerlo. Del 2000 a la fecha se ha documentado el asesinato de más de 120 periodistas mexicanos y 39 se cometieron durante el actual mandato del presidente Enrique Peña Nieto. El último caso se registró el 5 de septiembre en el estado de Guanajuato, donde Juan Carlos Hernández fue baleado al salir de su casa. El joven de 29 años colaboraba con el portal online La Bandera de Noticias. Si bien Hernández denunció en reiteradas ocasiones haber recibido amenazas, las autoridades concluyeron que el crimen no estuvo relacionado con su actividad como periodista. No es normal que salgas de tu casa y sepas que estás vigilado, hostigado, amenazado. No es normal que intervengan nuestros teléfonos. No es normal que nos estén amenazando desde el poder o desde el crimen organizado o juntos. No es normal que hayan en tu casa. No es normal que hayan en tu medio de comunicación y mucho menos es normal que nos sigan matando. México es, después de Irak y Afganistán, el país más peligroso para ejercer la profesión. La diferencia entre estos radica en que en el país latinoamericano no hubo ni hay una guerra, por lo menos no una reconocida. De acuerdo con Gabriela Pastrana, directora de la organización Periodistas de a Pie, el asesinato de los periodistas mexicanos comenzó justo en la transición hacia la llamada democracia. Es un peligro estar vivo. Y hacer periodismo es caminar sobre una invisible línea marcada por los malos que están en el narcotráfico y en el gobierno, un piso filoso y lleno de explosivos. Esto se vive en casi todo el país. Cifras de la Organización Defensora de la Libertad de Expresión, artículo 19, reflejan que en México se agrede a un periodista cada 15 horas y que la mitad de las veces las agresiones son cometidas por funcionarios públicos. Los medios de comunicación han reportado más de 11 asesinatos a periodistas en lo que va de año, sin contar los 25 desaparecidos, y la impunidad es la norma en todos los casos. ¡Justicia! Liz Olía Fernández, justo en la Diana. La situación de violencia tan grave que se vive en México, que tiene más de 100.000 asesinadas, asesinados, más de 30.000 desapariciones, feminicidios a diario, y bueno, el tema de los periodistas es muy grave. Javier es el 6º periodista asesinado en lo que va de este año y en los últimos meses ha habido un recrudecimiento. Fueron en los últimos 3 meses donde ocurrieron todos esos asesinatos a periodistas que casualmente lo que investigaban eran los vínculos del narcotráfico con el Estado. La sociedad necesita que los periodistas podamos hacer nuestro trabajo con libertad, sin amenazas y con confianza de que podremos trabajar sin arriesgar la vida. Sabemos que la profesión de periodista en sí lleva riesgos, pero esto ya es una burla. Asesinar periodistas que
es tapar la verdad o intentar tapar la verdad, porque la verdad no la pueden tapar asesinando periodistas, y la inoperancia del sistema de justicia. Yo creo que en este caso, Miroslava estaba realizando una investigación precisa sobre infiltración del narco en el gobierno. Entonces se puede uno suponer que la ejecutaron por eso. Son más de 120 periodistas asesinados de 2000 a la fecha. Y de estos 123 periodistas asesinados, ni el 1% de los casos ha sido resuelto de manera satisfactoria. No hay lugar a dudas, y que lo escuche Gobernación, y que lo escuche Peña Nieto, y que lo escuche el procurador, y que lo escuche quien lo quiere escuchar en este país y fuera de él. Este asesinato es un asesinato producto del trabajo de Javier, respuesta al trabajo de Javier, respuesta criminal a lo que Javier ha hecho e hizo a lo largo de su vida. El editorial de Río 12 no permite la duda. Aquí hay una acción criminal en donde no queda clara la frontera. ¿Quién es quién hoy en Sinaloa? ¿Quién es quién hoy en el país? ¿Quiénes son los delincuentes y quiénes son el gobierno? ¿Quiénes son la autoridad y quiénes mandan en serio? ¿Quiénes son las autoridades y quiénes mandan en serio en México? Esa es la interrogante a responder. Escuchábamos a Carmen Aristegui, una reconocida periodista que denunciaba la muerte del periodista y fundador del semanario Río 12, Javier Valdés, asesinado a balazos el pasado 15 de mayo en Culiacán, Sinaloa. Antes de su asesinato, Valdés denunció actos de intimidación en su contra. De acuerdo con sus colegas de Río 12, el periodista fue presionado por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán para que no publicara una entrevista realizada a un enviado del narcotraficante. Asesinatos de periodistas en México, una deuda pendiente para el gobierno, pero hay otros círculos de acción que también se mueven en ese país. Siga con nosotros después de la pausa. Tres años sin respuesta sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Otro de los acontecimientos donde México está en espera de la justicia. ¿Dónde están los estudiantes? ¿Qué pasó con ellos? La teoría oficial aludía a un asesinato colectivo por narcos de Iguala y luego fueron incinerados en un basurero en medio del monte. No obstante, ante las dudas que planteaba esta hipótesis, un grupo de 5 especialistas extranjeros analizó las pruebas e hizo sus propias pesquisas. Concluyó que esa versión no se sostenía con hechos y que dependía de confesiones de detenidos que pudieron haber testificado bajo tortura. A 3 años del ataque en el municipio de Iguala, la Procuraduría General de la República no ha condenado a los más de 130 detenidos, la mayoría integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos. Solo 4 están acusados de homicidio o tentativa de homicidio y ninguno por desaparición forzosa. Únicamente los restos de un estudiante fueron identificados. Ayotzinapa no ha avanzado. Exigimos al gobierno federal que avancen las investigaciones. Durante un año, expertos internacionales se encargaron de recabar testimonios, revisar documentos y videos de lo ocurrido en septiembre de 2014. Su posición crítica respecto a temas polémicos, como el rol del ejército a quien se le acusó de permitir la cacería contra los estudiantes, incomodaron al Ejecutivo. Y los soldados, los otros, se metieron cortando cartucho. Dice, usted cállese, ustedes se lo buscaron. Querían ponerse con hombrecitos, amárrense los pantalones. Acuérdense que en la guerra sucia, si alguien era experto en desaparecer personas, era precisamente el ejército.
En su informe final presentado en abril de 2016, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes reveló atrasos, obstrucciones y bloqueos del gobierno mexicano al trabajo realizado. De repente, pues a la altura del Zócalo, que empiezan los disparos, patrullas y muchos policías municipales, nos tiramos así al suelo y pues nos arrastramos hasta llegar al autobús, detrás del autobús. Autobuses balaceados, sangre en el piso y en todas partes. Oye, nos están disparando los policías. De acuerdo con la versión oficial, la noche del 26 de septiembre, la policía local de Iguala se lanzó una feroz persecución contra los estudiantes. El saldo fue de 6 muertos y 43 desaparecidos. Ante el hecho, el gobierno señaló como único culpable al alcalde del municipio, quien supuestamente quería escarmentar a un grupo de jóvenes de izquierda y decidió entregárselos a los narcos. Hipótesis que deja muchísimos cabos sueltos. Imposible la cremación de 43 normalistas en el basurero de Cocula. Mientras el gobierno reitera su compromiso de continuar con el caso, las desapariciones forzadas se vuelven una constante en México, al igual que las promesas sin cumplir. Liz Oliva Fernández, Justo en la Diana. Torturas, ejecuciones arbitrarias, trata de personas, secuestros y desapariciones forzosas son las principales denuncias por violación de derechos humanos en México. México es considerado uno de los países más violentos por el alto nivel de delincuencia organizada registrado en la región. Desde inicios de 2017 hasta julio, se registraron más de 9,000 víctimas que se mantienen en averiguaciones por homicidio doloroso. Detenciones masivas cada vez que hay una manifestación, cualquiera que ésta sea. Cada vez situaciones más violentas por parte de la policía. Por su parte, Peña Nieto ha afirmado la disminución de esas prácticas. Reconocemos la sensible disminución de quejas contra la Administración Pública Federal ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, particularmente, creo yo, al nuevo enfoque de seguridad y justicia que protege la vida e integridad de los ciudadanos. Sin embargo, expertos en derechos humanos no están de acuerdo con esas declaraciones del presidente. Sigue habiendo la misma cantidad o quizá más en cuanto a violaciones a derechos humanos, incluso las cifras sobre ejecuciones en el primer año de Peña Nieto superan la del sexenio anterior. Esto es un dato importante. También la Organización de Derechos Humanos Comité Cerezo aseguró que entre junio de 2016 y mayo de este año se registraron más de 1.400 agresiones, detenciones, asesinatos y desapariciones contra personas que defienden los derechos humanos en ese país. Ante esta crisis por la que atraviesa México, el presidente Peña Nieto reconoce que son escasas las acciones gubernamentales. Tenemos que hacer más, mucho más, para garantizar en nuestro país los derechos inherentes a todo ser humano. Esto implica todo un proceso de cambio, de mente, de actitud, de aptitud, de capacidad y de compromiso de todos quienes son autoridades y de la sociedad en su conjunto. Mientras el gobierno mexicano toma conciencia real y partido ante esta situación, la sociedad mexicana continúa padeciendo. Wendy Rodríguez Contino, Justo en la Diana. El gobierno de Enrique Peña Nieto tiene que responder ante los crímenes impunes. Hacer justicia significa mostrar a los responsables y hacerlos pagar por sus delitos. Hacer justicia también significa poner un freno a lo que hoy es parte de la rutina en México. Un país con tanta naturaleza, gente buena y elementos positivos para mostrar al mundo. Pero desafortunadamente no es ese el México que sale en los titulares ni las realidades que hoy son noticia. Lo espero el próximo jueves para analizar un hecho noticioso en todos sus círculos de acción. Al final, usted tendrá los elementos que necesita para poner el dardo justo en la diana.